¿Qué tal? Bueno, buenos días nuevamente. Les saludo un servidor, José Figueredo, desde Houston, Texas. Doy las gracias a todos los asistentes a nuestro tercer webinar sobre sistemas cartesianos. El día de hoy me acompaña nuestro ingeniero de soporte técnico, Jesús Leo, desde la ciudad de Monterrey. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días, José. Muchas gracias a todos por estar aquí en este webinar. Esperemos que la información que aquí compartimos les sea de utilidad. También nos asiste el ingeniero Alejandro Valdés desde la ciudad de Guadalajara. Buenos días, Alejandro. Creo que Alejandro tiene problemas de conexión. Bueno, de cualquier forma sí está escuchando y está atento al webinar. Cualquier duda que tengan durante el tiempo que tome el webinar, les pido de favor formular la pregunta en el espacio o tab destinado para tal fin, el que dice question. Nuestros ingenieros de aplicaciones procederán a darle respuesta a sus inquietudes lo más rápido posible. Y si al final de la presentación quedan dudas, con mucho gusto procederemos a hacer cualquier aclaratoria. En este momento vamos a proceder a apagar nuestras cámaras para dar comienzo a la presentación. Muy bien. Sistemas cartesianos. A manera introductoria, de introducción rápida, quiero decir, AIL es el distribuidor exclusivo de robots y actuadores IAI para todo México desde el año 2002. Entonces, un servidor es quien se encarga de canalizar cualquier lead que generen en la página web de IAI o en nuestra página web de AIL. Como adicional de esta presentación, obsequiaremos atornilladores de puntas intercambiables a los 5 participantes que hagan la mayor cantidad de preguntas técnicas. De manera que, por favor, insisto, usen la herramienta disponible en su dashboard para hacer cualquier tipo de pregunta. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta presentación.
Muy bien. Prosigamos entonces con la presentación. Sistemas cartesianos. ¿Para qué sirven los sistemas cartesianos? Básicamente para ubicar un punto o serie de puntos en el espacio. Estos pueden ser, por lo general, bidimensionales, XY, tridimensionales, XYZ. ¿Qué beneficios tiene el uso de sistemas cartesianos robóticos? Pueden trabajar 24/7 realizando operaciones de pick and place, dispensado de pegamento o cualquier otro producto de aplicación controlada, atornillado, soldadura, inspección, etc. La imaginación es el límite. Tienen alta repetibilidad hasta más o menos 0.005 milímetros. Confieren reducción en tiempos de ciclo con el consecuente aumento de producción. Ahora veamos ejemplos de sistemas cartesianos. Tenemos bidimensionales, donde hay un actuador X y otro Y. Tridimensionales, X, Y, Z. Estos son los básicos. Hay otros todavía más complejos. Veamos las características de un sistema cartesiano de tres ejes. En primer lugar, son el resultado de actuadores lineales con las siguientes características. Tres actuadores referidos como ejes 1, 2 y 3, respectivamente. El robot es un sistema cartesiano de tres ejes combinados en forma ortogonal, uno con respecto al otro. Los ejes son referidos en el software tanto en una tabla de posiciones como en el programa a ejecutar de la siguiente forma. Eje X o eje 1, eje Y o eje 2, eje Z o eje 3. ¿Qué es el home? El home u origen es el punto de referencia para la operación del robot. En un sistema cartesiano de tres ejes, el home corresponde a los valores 0, 0, 0 para X, Y, Z, respectivamente. Al ejecutarse la función de home return, significa que el sistema regresará a la posición de origen. Adicionalmente, antes de ejecutarse cualquier programa, se ejecuta un homing. Movimiento de la carga en un sistema cartesiano. El movimiento de la carga en un sistema cartesiano se realiza siguiendo una línea recta desde el origen home a un punto específico o destino. Veamos este ejemplo. Tenemos el home con valores 0, 0, 0. Ocurre una instrucción para desplazarse luego a la posición 150, 120, 0 para X, Y y Z respectivamente. Ahora veamos los tipos de movimiento en un sistema cartesiano. En primer lugar tenemos movimiento interpolado, ejecutado en lenguaje CEL mediante la instrucción MOVEL o MOVEL. Cuando se ejecuta esta función, las velocidades de los ejes se ajustan de manera que la carga se mueva al punto destino a una velocidad sincronizada que tiende a ir a 100 milímetros por segundo. En este ejemplo, 100 milímetros por segundo. Movimientos no interpolados, ejecutado en lenguaje CEL mediante la instrucción MOVEP o simplemente ejecutable en una tabla de posiciones en un controlador tipo posicionador. Aquí las velocidades de los ejes viajarán a una velocidad, por ejemplo, de 100 milímetros por segundo en cada eje. Como consecuencia, uno llega primero a su destino final, de acuerdo al recorrido que tiene.
Ahora veamos un ejemplo de aplicación, ¿okay?, de movimiento interpolado. El movimiento interpolado da prioridad a la trayectoria. La velocidad está limitada dependiendo de la combinación de los ejes, pero se pueden realizar trayectorias complejas como círculos o arcos, incluso en 3 dimensiones. Un ejemplo es el dispensado de pegamento siguiendo una trayectoria elíptica o circular. Aquí vamos a ver el ejemplo. Tenemos una pieza redonda, la trayectoria del dispensado de pegamento es en forma circular. Movimientos no interpolados. El robot o sistema de robots, el sistema cartesiano, pueden moverse a una mayor velocidad que el movimiento interpolado. Es una trayectoria un poco impredecible y no se pueden realizar o trazar trayectorias complejas como círculos. Un ejemplo es este en particular, que es un pick and place. ¿Okay? En forma ordenada se van disponiendo los elementos en la charola. Ahora veamos un poco definiciones que hay que tener en cuenta al momento de seleccionar los sistemas cartesianos. Vamos a hablar un poco de momentos dinámicos y carga en voladizo. Momento dinámico permitido o allowable dynamic moment. El momento dinámico permitido es calculado a partir de la vida útil de recorrido del actuador y es la carga de desplazamiento máxima que se puede aplicar tomando como referencia el centro del deslizador o slider. No vamos, de ahora en lo sucesivo, vamos a referirnos a simplemente slider. La vida útil del recorrido disminuirá cuando se supere el valor máximo permitido. Aquí podemos ver los diferentes tipos de momentos dinámicos definidos por IAI como MA, sentido longitudinal, MB como una torsión y MC. Por otro lado, tenemos la longitud de carga en voladizo o overhang, low length. La longitud de carga del voladizo representa la longitud máxima que puede sobresalir del slider cuando se alcanza el máximo momento dinámico permitido. Si se supera la longitud de carga de voladizo especificada, pueden llegar a ocurrir vibraciones, lo cual aminorará el tiempo de vida útil del actuador. Y estos son los diferentes arreglos de overhang que podemos tener. Todo en sentido L, sentido vertical, sentido transversal o longitudinal. ¿Okay? Hay que tener en cuenta esta información, sobre todo es importante saber cuál es la carga y el tipo de herramental para determinar cuáles son los valores de overhang y el consecuente desarrollo de momentos dinámicos, para saber entonces si están dentro de un modelo, o sea, si están dentro de los specs de un modelo seleccionado. Y para esto, con todo gusto, les podemos prestar ayuda. Nuestros ingenieros de soporte técnico están prestos para ello. Ahora veamos los montajes de los actuadores. En forma separada, los actuadores pueden estar dispuestos en sentido horizontal, vertical, de lado y de techo o ceiling. Ahora veamos cómo es el montaje o dispuestos los montajes de los actuadores en un sistema cartesiano. De uno con respecto a otro, podemos tener montaje en base o base mount, lo cual implica que la base del eje 2 está acoplado al slider del eje 1. Aquí podemos ver un ejemplo de atornillado. El slider, okay, del eje 1 sirve de acople para la base del eje 2. Quiere decir que este está montado sobre su base o base mount. Por otro lado, tenemos el montaje de deslizador o slider mount, en donde el slider de uno de los ejes está acoplado al slider
de otro. Aquí tenemos un sistema X, Y, Z, donde el eje Z está dispuesto de esa manera, slider mount, lo cual implica que todo el slider se va a mover hacia arriba y hacia abajo. ¿Okay? Esa es una diferencia notable entre uno y otro. Un slider mount va a implicar que el segundo, en este caso tercer eje, va a moverse completamente. Ahora vamos a explicar los diferentes modelos de sistemas cartesianos, empezando por los más sencillos. En primer lugar tenemos las tabletops series PTA. Son sistemas cartesianos portátiles, plug and play, con controlador embebido. En primer lugar tenemos la de tipo gate, en donde el eje X está en la base y está separado de los otros dos ejes. ¿Okay? Entonces podemos tener de dos ejes, como en este caso, simplemente X, Y, tres ejes, X, Y, Z, o cuatro ejes X, Y, Z con Z también incorporando un rotativo. Y sus medidas van en XY con máximo de 200 por 200 hasta un máximo de 500 por 500. Y en el caso de tener eje Z, un máximo de 150 milímetros. Por otro lado, tenemos lo de tipo cantilever. A diferencia de tipo A, X interactúa o está conectado con el resto de los ejes. ¿Okay? Tenemos en este caso XY, XYZ, XYZ con rotativo. La diferencia es que la carga en este tipo de tabletop está inmóvil, simplemente se fija en la plataforma. ¿Okay? Y son los ejes los que interactúan sobre la carga. En los de tipo gate, la carga se mueve, ¿ok? Y se ubica justamente donde va a estar el herramental, en este caso matriculado por el resto de los ejes. Aplicaciones típicas de las tabletops. Vamos a ver. Existen múltiples aplicaciones que pueden ser resueltas sin necesidad de tener que desarrollar una ingeniería compleja sobre el sistema cartesiano requerido. Aquí vemos un par de ejemplos. Uno es la pulitura de una carcasa de un celular. Perdón. Aquí vamos a ver. Y la siguiente es la prueba de controles remotos. Estos son simplemente ejemplos. Como punto adicional, existe un software usado para importar puntos desde un archivo CAD y estos a su vez ser usados en las tabletops. Ese software es el llamado DXF Software, que es una herramienta mediante la cual archivos con terminación de XF, típico de AutoCAD, pueden ser convertidos en puntos para ser cargados en la tabla de posiciones de la tabletop y en controladores tipo MCell. Entonces, a partir de un archivo CAD, que puede tener una figura un tanto compleja con infinidad de puntos o valores para XY, se utiliza dicho archivo para crear en forma automática las posiciones, de manera que esas posiciones o valores de X, Y, Z no tengan que ser ingresados en forma manual. Eso ahorra mucho en tiempo de programación. Entonces, el recorrido para el robot, como mostrado aquí abajo, se genera automáticamente como una tabla de posiciones a partir de los archivos DXF. Como ya les dije, este programa está disponible para ser utilizado en las tabletops que tienen simplemente un controlador embebido y los controladores de tipo MCell que pueden ser utilizados también para sistemas cartesianos. Aplicaciones típicas de las tabletops. Hay muchas aplicaciones que pueden ser resueltas con estos sistemas y la imaginación es el límite. Aquí les voy a poner simplemente un video.
para que vean las múltiples opciones que pueden haber. Hay simplemente una serie de ejemplos. IAI. Ahora vamos con la serie IK. Son sistemas cartesianos de 2, 3 y 4 ejes constituidos por robocylinders tipo Stepper RCP6 o a base de servos RCS2. Características: más de 516 combinaciones posibles, repetibilidad de hasta más o menos 0.01 milímetros, recorrido sobre el eje X de hasta 1000 milímetros, aceleración máxima de 1 G, tiempo de vida útil de 5000 kilómetros con carga máxima por actuador y opción de encoder absoluto sin batería o batteryless encoder. 4 configuraciones posibles. Configuración de 2 ejes X, Y. Ok, aquí lo vemos. Y, Z en sentido vertical. Aquí tenemos los 3 ejes X, Y, Z. Y configuración de 4 ejes con X, Y, ZR, siendo ZR la combinación de un eje Z en sentido vertical más uno rotativo. Aquí vamos a ver algunos ejemplos un par de ejemplos con sistemas IK. En primer lugar, tenemos un pick and place para pruebas, si la pieza está bien o no. Y en segundo lugar, tenemos la inspección de cajas, ¿okay?, en una banda transportadora. Aplicaciones de sistemas con IK2 e IK3. En esta estación de trabajo que fue exhibida en una expo en Japón, podemos observar 3 sistemas IK. Se lo señalo. En primer lugar, tendríamos el eje X de esto es un sistema IK2 X, Y. En segundo lugar, tenemos un sistema XYZ, donde tenemos X aquí abajo, Y aquí en forma transversal, Z acá. En tercer lugar, tenemos un sistema YZ, sería Y este que está acá, Z en sentido vertical. En esta estación de trabajo, ustedes lo que van a ver va a ser el ensamble de espejuelos. ¿Okay? Una aplicación de simplemente cosméticos. Muy bien. Aquí continuamos con las aplicaciones.
Esto es un ejemplo de dos sistemas IK3 con movimientos interpolados para el dispensado de productos sobre un par de piezas para una aplicación automotriz. Vamos a ver qué tal. Y finalmente vamos a ver otra aplicación para un sistema IK4. En este en particular vamos a ver un sistema configurado por un eje X, sería este que está acá, un eje X de tamaño considerable, un eje Y, que sería este que está acá, que no se ve bien, está transversal, está hacia el fondo, y un ZR, que vendría siendo el eje Z, como ya les dije, con el movimiento o actuador rotativo incorporado. Adicionalmente tienen un par de grippers. En esta sesión ustedes van a ver cómo se ensambla y desensambla una pieza sencilla, es simplemente un ejemplo. Muy bien, vamos a pasar ahora a los sistemas ICS-A y ICS-B. Son sistemas cartesianos de 2 a 6 ejes constituidos por actuadores de la serie IS. Como característica, más de 1000 combinaciones posibles, repetibilidad de hasta más o menos 0.005 milímetros, recorrido sobre el eje X de hasta 2500 milímetros, aceleración máxima de hasta 1.2 G, tiempo de vida útil de 10.000 kilómetros con carga máxima por actuador y opción de encoder absoluto sin batería, batteryless encoder. Veamos ahora las configuraciones, empezando por los sistemas cartesianos de 2 ejes. En primer lugar, tenemos sistema cartesiano XY con montaje de base, base mount. Esto significa que la base del eje Y está fija sobre la base, sobre el slider del eje X y no se mueve. Tenemos el sistema cartesiano XY con montaje sobre deslizador, slider mount. Significa que el slider del eje Y está acoplado al slider del eje X, por lo tanto el eje Y se mueve completamente. Hay sistemas cartesianos de 2 ejes, tipo YZ, donde Z es el vertical, tipo base mount, o slider mount, donde el eje Z se mueve, como ya vimos, en su totalidad. Otro ejemplo, el sistema cartesiano XZ, donde X lo tenemos aquí abajo, Z está fijado en forma vertical. No queda otra opción sino base mount.
en este caso. También tenemos los sistemas cartesianos XY tipo gantry. En esta ocasión vemos con montaje Y acostado, tipo gantry. Aquí vemos el eje X, el eje Y está acostado viendo hacia arriba. Existe un soporte o guía externa. Esta no es motorizada de ningún tipo, es simplemente un soporte que va a ayudar en la carga. Por lo tanto, pues tiene unos specs de cargas mayores a los anteriores. Podemos tener este montaje, como ya vimos, con el eje Y acostado o con el eje Y de lado. Aquí lo vemos de lado. La selección de cualquiera de las dos opciones depende de la aplicación. Ahora veamos los sistemas cartesianos de 3 ejes. Tipo Base Mount XYZ. Aquí vemos XYZ. Tipo Slider Mount, igualmente XYZ. Ya saben la diferencia. Z se desplaza hacia arriba y hacia abajo. XZY. Aquí vemos X, Z y en este caso Y siendo cargado por Z. Este es un montaje muy particular y aquí se exhibe como slider mount. Significa, como ya saben, que el eje Y se mueve en su totalidad. Tenemos igualmente los gantry con Y acostado y eje Z. Aquí lo vemos, eje Z. Igualmente con Z tipo slider mount significa que se desplaza totalmente el eje Z. Por último, tenemos los sistemas cartesianos con montaje de Y de lado. Aquí tenemos Z. Y con Z estilo slider mount. ¿Ok? Como ya saben, Z se desplaza hacia arriba y hacia abajo. La escogencia de los modelos depende exclusivamente pues, del tipo de aplicación, que es lo que más conviene. Tenemos también los sistemas cartesianos X, Y, Z con montaje base mount y un eje giratorio o rotativo, ZR. En este caso, el eje Z es esta espiga, ¿ok? O rod que sube y baja y al mismo tiempo gira. Ese sería el cuarto eje, ese giratorio. Ahora veamos los sistemas ICSPA4, que son sistemas cartesianos de 4 ejes con doble slider en X. Eso quiere decir lo siguiente. X sería este y tiene 2 sliders que se mueven en forma independiente. Cada uno de los sliders carga a un eje Y. Entonces tenemos Y, Y'. ¿Okay? Tenemos eso y tenemos la versión de 6 ejes en donde se incorpora un eje Z sobre cada uno de los sliders en Y. ¿Okay? Aquí vamos a ver un ejemplo de 2 de estos sistemas. Esto es una aplicación real en donde pues van a observar un sistema de 6 ejes al fondo y otro hacia el frente, interactuando la aplicación. Lo que pasa es que en este momento pues no aparece la carga, pero es para atornillado. Tenemos el nuevo robot cartesiano de 6 ejes modelo CRS. Es un robot con 6 grados de libertad. Tiene 3 ejes cartesianos, 2 rotativos y 1 angular. Aquí pueden ver los diferentes modelos. Como ya les expliqué, pues tendrían acá 3 ejes, básicamente X, Y y Z.
Después, en el extremo de Z había un rotativo, en este caso R, y una muñeca. Una muñeca no es más que un actuador doble, donde hay un movimiento angular y uno rotativo. Entonces, los hay con variedad sencilla como este, de tipo gantry para mayor carga, de tipo slider approach para, por ejemplo, tomar alguna carga lateral y colocarla igualmente en forma lateral, o downward approach, que sería para hacer lo mismo, pero en sentido vertical. Aquí vamos a ver un ejemplo típico. En esto tenemos una cinta transportadora que llega ciertos productos hasta una estación. El actuador se encarga de tomar cada una de estas piezas y llevarla, en este caso, a un baño. Luego de terminar el baño, se va a encargar de tomar igualmente la pieza y ponerlo en una etapa de inspección. Aquí vamos a ver el ejemplo, un ejemplo bastante parecido al que acabo de comentar. Ahí coloca la pieza para un trabajo X, se cierra la ventanilla, se coloca la pieza en otro sentido, después se toma la pieza y se posiciona como producto final. Esto es simplemente un ejemplo. Aquí vamos a ver otro ejemplo en donde tenemos un sistema cartesiano de tipo CRS para el dispensado de productos. Muy bien. La repetibilidad es hasta de más o menos 0.03 milímetros, lo cual es muy alto para hacer un sistema de 6 ejes. Por último, lo más sencillo en sistemas cartesianos es la combinación de Helix Cylinder para hacer sistemas cartesianos de 2 puntos por actuador. Como ya ustedes conocen, pues estos son actuadores con controlador embebido. Cada uno de estos actuadores tiene la posibilidad de configurar o de ser configurados para 2 puntos. A diferencia de del resto de los sistemas cartesianos que hemos visto anteriormente, los actuadores se venden por separado y el acople entre ambos o entre todos los actuadores que decían, porque pueden ser 2, 3 ejes, es responsabilidad del integrador. Para los casos anteriores, viene todo el herraje que sea necesario para hacer el montaje, ya como un plug and play. Entonces, veamos este ejemplo, que es muy sencillo, es algo así como un pick and place, pero de una carga bastante pesada de 10 kilogramos, utilizando actuadores de tipo radial, de alta carga.
Ahora vemos algunos ejemplos de sustitución de sistemas cartesianos neumáticos. Vamos a poner aquí el tema de música.
Muy bien. Entonces, en general, vamos a tener reducción en la cantidad de piezas defectuosas, tiempos de ciclo más cortos, aumento en la producción y fácil implementación y programación mediante el software de EAI. En general, al implementar un sistema cartesiano de EAI, necesitamos una breve descripción de la aplicación. ¿Qué es lo que quieren lograr? El ambiente en donde se implementará el sistema. Carga en kilogramos que habrá de soportar el sistema y forma del herramental. Velocidad requerida en milímetros por segundo o tiempo de ciclo. Y forma de comunicarse con el PLC. Nuestros ingenieros de soporte, nuestros ingenieros de aplicaciones, pueden incluso enviarles bocetos preliminares. Cómo se vería en base a una selección previa. Y de cómo quedaría el diseño tomando como base el espacio real. Esto es una foto, simplemente de un establecimiento, y ahí pueden ver cómo quedaría. Incluso uno de nuestros ingenieros de aplicaciones tiene un app en su Apple y estando en sitio puede mostrarles cómo se vería el sistema. Nuevos controladores. Tenemos la nueva gama de controladores RCell, que no son más que controladores modulares compatibles con todos los sistemas cartesianos actuales. Tienen la posibilidad de expandirse y adaptarse a una necesidad que puede ser incluso creciente en el tiempo. Programación en sí. Para operar el robot, el sistema cartesiano, deben cargarse el siguiente set de datos y transferirlo al controlador utilizando una laptop, una PC. El programa y la tabla de posiciones. Son dos partes. El programa consiste en una serie de instrucciones en lenguaje Cell propio de EAI, que comprende la secuencia de acciones que ejecutará el robot. Son al estilo mnemónicos. Aquí están. Y tabla de posiciones determina las posiciones a las cuales habrá de moverse el robot. Aquí pueden ver. Aquí tienen los valores, por ejemplo, para un sistema IK2 en el eje 1 y en el eje 2. Tienen gran capacidad de conectividad, en primer lugar, a través de iOS, NPN o PNP, o utilizando un protocolo de comunicación. Hay una variada cantidad de protocolos de comunicación. Aquí se mencionan algunos como CC-Link, DeviceNet, EtherCAT, Ethernet IP, Profibus y Profinet. Y nuestros ingenieros de aplicación están dispuestos para el dictado de cursos o secciones cortas de entrenamiento, bien sea en persona o en forma remota, una vez que adquieran nuestros productos. Esto es una sesión de entrenamiento en planta. Ahora en este momento les voy a pasar el control a nuestro ingeniero Jesús Leos. Un momentito, por favor. Jesús, adelante. ¿Qué tal? ¿Ya pueden ver mi pantalla? Afirmativo. De acuerdo. Bueno, pues este es el simulador de un sistema cartesiano CRS. Sí, aquí lo podemos ver, como el que estuvieron viendo en el video. Del lado izquierdo, pues está el robot, 6 ejes, y del lado derecho tenemos el software. Como ya comentó el Inge José, se requieren básicamente dos cosas, posiciones y programa. Yo ya tengo previamente aquí preparadas unas posiciones y un programa, y pues le voy a dar para que lo corra en modo manual.
Sí, entonces le voy a dar play. Sí, aquí podría estar simulando que el trabajo de un operador, que sería meter la mano a una máquina, carga, descarga, manipulación de alguna pieza compleja. Aquí pueden ver el eje. Y eso sería todo en el simulador. Regreso el control del ingeniero José. Ok, muy bien, perfecto. Aquí estamos nuevamente. Preguntas. Vamos a ver, hubo una buena cantidad de preguntas. Voy a encender o vamos a encender nuestras cámaras para vernos otra vez un poquito las cámaras. Las caras, quiero decir. Ok. Juan Gómez preguntó en un momento si la sesión se grabaría. Sí, la respuesta es sí, efectivamente. Luego, José Ángel Zamora. Felicitaciones, José Ángel. Han hecho una buena cantidad de preguntas. Creo que todos están viendo incluso las respuestas, pero un poquito podemos ir sobre ello. ¿Afecta el peso de la carga o centro de gravedad? Sí, la respuesta es sí. Cualquier duda que tengas en cómo puede ser dispuesta la carga, es importante que la compartas, o sea, cómo está dispuesto el herramienta. Eso es muy importante porque necesitamos determinar el overhang y los momentos. Inge, perdón, veo que el ingeniero Elder Guerrero tiene la mano levantada. No sé si Ajá, nos quiera comentar algo o tal vez le desbloqueamos el micrófono. un momentito, por favor, a ver. Ajá, si puede, no veo la mano, un segundito, a ver. Ajá, a ver aquí. Elder Guerrero. A ver, el amigo Elder tiene la mano levantada, pero está self-mute. Ok, Elder, te estamos escuchando. Lo que pasa es que quería hacer unas preguntas, pero no había visto la sección de preguntas escritas. Pensé que iban a ser habladas. Ok, bueno, perfecto. Pero ya contestamos tu pregunta de alguna forma. No, es que quería preguntar acerca de los movimientos interpolados. Veo que hay ahí unas aplicaciones donde algunos robots hacen movimientos de tipo arco. Sí. Cuando quieren ir poniendo algún tipo de pegamento o poner algún engrasado. Yo he visto ciertas aplicaciones con una tabletop donde en la punta de la tabletop se tiene esa solución, por ejemplo, vamos a llamarlo un pegamento, y donde se va a poner el pegamento, abajo se tiene como un servo giratorio, y entonces no hay la punta del tabletop donde tiene el pegamento se queda fija, y lo que va girando es el servo donde está Ajá. puesta la pieza. Quería preguntar si hay algún tipo, o sea, si nos pudiéramos ahorrar el servo de abajo. Bueno, ¿Cómo se todo hace? depende de la aplicación, pero le voy a dejar a Jesús responder. Jesús. Sí, o sea, con un controlador cell se pueden hacer movimientos interpolados para, para hacer un arco, un círculo. Básicamente puedes dar un punto, o sea, un centro, un radio y un ángulo para que se trace el arco. Eso es muy sencillo. Ahora, según entendí también, era
La pregunta era relacionada con costo. Si es un movimiento tan sencillo como un círculo en donde todos los puntos caen dentro de un radio predeterminado, un actuador adicional sobre el eje X puede, digamos, evitar que tenga que hacerse el movimiento de los otros actuadores. Simplemente se pone a girar una vez llegado al punto y se monta y ya, ¿no? Eso puede ser una solución, pero si tienes, por ejemplo, una pieza elíptica o un espirado, qué sé yo, multiforme, pues sí, ahí sí es verdad que vas a tener que utilizar los ejes que correspondan, todo con la tabletop. ¿Sí? Ok, ok. Ok, muy bien. Seguimos entonces con las preguntas. No sé si me quieres ayudar un momentito, Jesús, con las preguntas, yendo sobre cada una de ellas. Sí, ¿en cuál se quedó? Simplemente nos quedamos con un segundito. A ver. La cuarta, me parece. Sí, la cuarta, efectivamente. Ok. Estábamos con le afecta el peso de la carga de un punto a un punto B a la masa, perdón, a la más alta velocidad. Pues sí, como le comentaba el Inge, en el catálogo encuentran especificaciones del peso que resiste, etcétera, ¿no? Entonces, ese peso ya está calculado para la velocidad que marca y para la aceleración. Si se pasan eh, de ese tamaño o de esas dimensiones o de ese peso, pues sí le va a ir afectando al eje en sus momentos dinámicos. O sea, siempre se hace un cálculo, pero ya viene definido cuánto es el peso que soporta, etcétera. Correcto. Sí, sobre todo los tabletop, bueno, ahí la más pequeña es de, los rangos se van 200 por 200, 300 por 300, 400 por 400 y 500 por 500. Esas son las variantes que hay. ¿Puede reemplazar el cable de un encoder de un NS? Sí se puede. Sí. ¿Qué tipos de controles hay? Bueno, hay básicamente dos, programables y posicionadores. Los programables pues son estos multieje y con capacidad de movimientos interpolados y con programación pues que puede llegar a ser compleja. Y posicionadores que básicamente hacen lo que el PLC les indica. ¿Sí? O sea, solo reciben datos del PLC. El PLC hace todo. Comunicaciones, todas las comunicaciones más populares, Ethernet IP, DeviceNet, CC-Link, CC-Link IE, Profibus, Profinet, Modbus, Ethercat, Mechatrolink, o sea, todos los más populares están ahí. Y luego por Okay. aquí preguntan refacciones recomendables de un ISB y un NS, pues cubre polvos, motores, cables. Algo contestó Alejandro. Sobre el simulador, me parece que ahí todavía no libera el simulador para los clientes, no estoy seguro. No, todavía no. Sí, Pero cualquier entonces, cosa que necesites a nivel de simular una carga, cuenta con que te vamos a ayudar. ¿Ok? José Ángel y cualquier otro. O sea, tenemos esa posibilidad. Ustedes nos dan la información en general de cuál es la carga, el herramental para poder hacer una simulación dentro de las opciones que tenemos dentro del simulador, porque no tenemos todas las opciones, creo yo, ¿verdad, Jesús? O sea, tenemos algunas solamente. sí, está limitado solamente a los SCADA y XA y a los CRS, nada más. Ok. A los Luego, RS en todo caso. por CRS. aquí Ok. preguntan si se enseña la programación, pues sí la enseñamos en un entrenamiento, en una sesión pues, específica, ¿no? Que se haya programado. Ajá. Sí. ¿Se entregan los sistemas armados? No, vienen en cajas con todos sus accesorios en el caso de que lo compren ensamblado, pero trae un catálogo, un manualito de cómo instalarlo y es muy sencillo. Ajá. La capacitación, bueno, en el caso del XL es un día de entre 6 y 8 horas, pero nos podemos ajustar, digo, lo hemos dado hasta en 4 horas con clientes que el tiempo está muy limitado. Pero básicamente eso, entre 6 y 8, pero nos podemos ajustar.
Ok. Y dice aquí, si en un XYZ hay una opción, en dado caso para agregar un cuarto eje, pues sería un XYZR, que es de 4 ejes, o se puede ensamblar un sistema XYZ y agregar más ejes. O sea, no tiene que estar ensamblado en el sistema per se para poderlo conectar al controlador. Hay controladores de hasta 8 ejes. Entonces puede ser un sistema cartesiano de 3 ejes, más aparte 5 ejes adicionales, que también van a interpolar movimientos, pero no tienen que ser forzosamente parte de ese sistema cartesiano. Muy bien. Dice, una tabla donde se visualiza la compatibilidad de los controladores IAI contra los PLCs. Bueno, de hecho, IAI acaba de publicar un catálogo sobre esto, pero normalmente es compatible con cualquier PLC que tenga el protocolo. O sea, si IAI dice que es Profibus, pues va a ser compatible con cualquier cosa que sea Profibus, Profinet, Modbus, etcétera. La única restricción que he visto es con Allen Bradley. Solamente es compatible con los PLCs de Allen Bradley que son programables mediante el RC Logic 5000 o Studio 5000. Si esto quiere decir que no es compatible con los SLC 500 o con la nueva gama de PLCs que tienen software gratis. Específicamente con esos no es compatible. Y para que sea compatible por Modbus, pues el PLC tiene que ser maestro, es el único requisito. La señal de los grippers es análoga, no. Hay dos tipos de grippers, uno que es solenoide, o sea, simplemente son off para que abra o cierre. Y la otra forma es que los grippers que tienen encoder, se puede leer el dato, se puede leer la coordenada específica en resolución de 0.01 milímetros, y así es como puedes saber qué tanto abrió o cerró. Pero sería mediante un protocolo de comunicación y específicamente con los grippers que tienen encoder. Dice, se puede hacer intercambio de datos de dos robots sin un PLC como intermediario. Si te refieres a dos robots IAI, sí se puede. Se puede por ejemplo, por salidas de I/O, como NP, NP, NP. Pero específicamente, digamos, una Ethernet IP, conectarlo de uno a otro, eso no es posible. Eso es porque uno es maestro, o sea, siempre en el caso de utilizar Ethernet IP, nuestro controlador sería esclavo, ¿correcto? Sí, exacto. Al ser dos esclavos, pues no, ninguno puede iniciar la comunicación. Correcto. Pero bueno, hay casos donde podemos poner una HMI, puede ser Modbus o con el protocolo de comunicación de IAI, puede obtener el dato de un robot y pasárselo a otro por protocolo. Pero directo De así, hecho, poner un cable Ethernet de uno a otro, pues no. Más adelante preguntan sobre las pantallas Proface, el ingeniero Francisco Fontes. Ahorita llegamos a eso. Tiempo de entrega, diría Inge José, que sería que 6 a 8 semanas. Típicamente sí, 6 a 8 semanas, depende de la complejidad del sistema. Un sistema cartesiano, digamos, de 3 ejes, incluso está más bajo. Yo me atrevería a decir que actualmente está entre 4 o 6 semanas, pero todo es caso por caso. Sí, se fabrican a contraorden, entonces el tiempo de entrega hay que revisarlo con la persona de ventas de su zona. Sobre PLC Omron, bueno, es compatible con Omron por Ethercat, Ethernet IP, ya lo hemos usado con el NJ, NX y el CJ2. Sí. Compatible por Ethernet, sí es compatible por Ethernet IP. Proface, sí. Hemos conectado las HMIs que tienen PLC integrado a Proface con Ethernet IP. Maestros, sí lo hemos conectado con un cliente. Cambio de dato en distancias, pues sí, si se usa en modo full o manipulando el dato de la coordenada, pues se puede mandar un dato entero, digamos un 100.00 y se mueve a 100 milímetros. Entonces sí se puede hacer ese cambio de datos o distancias y posiciones. ¿Qué tantas aplicaciones se han hecho con robots de 6 ejes? Bueno, los robots de 6 ejes de IAI son relativamente nuevos, entonces han sido pocas las que nos han tocado personalmente a nosotros.
pero pues Sí, se ahí lanza algunas que otras. tiene varias aplicaciones de videos, ¿verdad? Ajá. Como el que vieron de manipular una pieza, hacer una aplicación o una soldadura. Dice, los ejes son tanto en banda dentada y también con lucillo, tornillos sin fin. Sí, ahí tenemos de las dos variedades. Es más común los que son de tornillos sin fin que los de banda, pero tenemos las Sí. dos variedades. Cursos de capacitación para el mantenimiento. Bueno, en un entrenamiento, en un día de entrenamiento regular, vemos ese apartado que es mantenimiento, que es muy, muy sencillo. Sí, de hecho es como una especie de hands-on. O sea, nosotros hacemos o podemos intervenir los equipos de IAI que necesitan hacerse el mantenimiento. En persona van nuestros ingenieros de aplicaciones, Jesús, con todos sus elementos o incluso la grasa. Si ustedes tienen ya en stock baterías y hay que hacer cambio de batería en el caso de los absolutos, respaldo de programación, todo eso. Y como es un hands-on, también está, digamos, enfocado a enseñarles a hacer el mantenimiento. No es que nosotros somos exclusivos en eso. La intención es también enseñarles. Sí. Bueno, siguiente pregunta dice que si se puede hacer cambios mediante una pantalla, un HMI Red Lion. Sí, sí se puede. Con todos los XL o cualquier variedad Cell, es compatible para Red Lion para poder hacer un cambio directamente en la tabla de posiciones y así no usar la laptop. Y la última pregunta que tenemos por aquí dice, ¿tienen un demo que puedan mostrar en sitio? Bueno, depende de qué. Y lo pueden revisar con la persona de ventas que les corresponda y seguramente sí tengamos un demo. Sí, normalmente los demos a mano son las tabletop, que pues si es a nivel de programación, es el mismo lenguaje que utilizarían con cualquier otro controlador de tipo set y pueden hacer funciones tanto de movimientos no interpolados como interpolados. Es lo más idóneo para hacer demostraciones y, en fin, para enseñar cómo se manipula el software. Bueno, muy bien.